Bienvenidos al Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Al menos una persona perdió la vida en el sur de Irán a causa de una explosión provocada por una fuga de gas. Esto al tiempo que en materia política el presidente del país culpó a Estados Unidos de impulsar las protestas, pero dijo que es necesario escuchar las exigencias de los manifestantes. Al menos 30 personas murieron a causa de bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. Se trata del ataque más mortífero desde la firma del acuerdo de cese del fuego y se produce cuando Estados Unidos había anunciado la entrada en vigor de la segunda fase, que implicaría la apertura del paso de Rafah este domingo. Continúan las reacciones tras la propuesta del gobierno encargado de Venezuela de una amnistía general que beneficiaría a los llamados presos políticos desde 1999. Desde la oposición elogiaron la iniciativa como un avance. La presidenta interina Delcy Rodríguez detalló que la medida no aplicará para asesinatos o delitos de narcotráfico. Damos inicio en Irán, donde poco a poco cede la tensión tras el reporte de una explosión en el sur del país. Los hechos ocurrieron en Bandar Abbas y las autoridades informaron que había sido provocada por una fuga de gas, con lo que descartaron cualquier ataque. Al menos una persona perdió la vida en los hechos. Ampliamos en el informe. Estas imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud de los daños. Una parte del edificio quedó destruida por la explosión. Comercios y numerosos vehículos resultaron dañados. Todo este barrio de Bandar Abbas, un puerto estratégico ubicado en el sur de Irán, se encuentra en estado de alerta. Equipos de rescate y bomberos fueron desplegados. Varios heridos fueron trasladados a los hospitales más cercanos. Las autoridades iraníes anunciaron la apertura de una investigación para esclarecer por completo este incidente. Y los bomberos atribuyeron por el momento la explosión a una fuga de gas. Previamente, los guardianes de la revolución afirmaron que ningún edificio de sus fuerzas navales en la provincia de Hormozgan habría sido el objetivo. Una explosión que ocurre en un clima de alta tensión con Estados Unidos por las amenazas de ataques de Donald Trump contra Teherán y su orden de desplegar una armada en el Golfo, incluyendo el portaaviones Abraham Lincoln. En reacción, el jefe del ejército iraní declaró este sábado que Teherán ha puesto a sus fuerzas armadas en estado de máxima alerta. Esto mientras que en materia política, el líder máximo de Irán, Ali Khamenei, visitó este sábado la tumba de su predecesor, el ayatolá Ruhollah Khomeini. A su vez, el presidente Masoud Pezeshkian culpó a Estados Unidos de impulsar las multitudinarias manifestaciones que iniciaron en diciembre, pero hoy mismo llamó a su propio gobierno a escuchar las exigencias de quienes protestan. Ya sea Trump, Netanyahu o los europeos, todos ellos buscaban provocar, crear división y armar, y arrastraron a una serie de personas inocentes con esta corriente. Las echaron a las calles y las incitaron a que este país debía ser destrozado, para crear conflicto y odio entre la gente, para crear división. En otras noticias, son al menos 30 los muertos por ataques israelíes en la Franja de Gaza. Los bombardeos, los más mortíferos desde que se firmó el acuerdo de cese el fuego, fueron perpetrados en Ciudad de Gaza y Han Yunis. Esto mientras que Estados Unidos anunció la entrada en vigor de la segunda fase de este proceso de alto el fuego, que implicaría la reapertura del paso de Rafah este domingo. En medio del frágil alto el fuego, Israel llevó a cabo sus ataques aéreos más mortíferos de las últimas semanas en la Franja de Gaza. El alto el fuego es una farsa, pero en realidad no hay ningún alto al fuego. En realidad hay ataques, hay mártires, hay heridos, hay destrucción. Esta es nuestra situación como gazatíes. Estábamos durmiendo en nuestra casa y era un lugar seguro, no había nada allí, no había combatientes alrededor ni armas. La mayoría eran niños que estaban dormidos. Un bombardeo contra un centro de policía de Hamas y apartamentos en Ciudad de Gaza, así como otros ataques contra tiendas de campaña en Han Yunis, mataron a decenas, según autoridades sanitarias del enclave. No hay alto el fuego. ¿Dónde está el alto el fuego? Pueden ver a los mártires con sus propios ojos. Una familia de 10 personas, la mayoría niños y personas mayores. Solo oímos hablar del alto el fuego, pero en realidad no existe.
Tel Aviv afirmó que los ataques eran represalias a un incidente ocurrido el mismo viernes, cuando tropas identificaron hombres armados saliendo de un túnel en Rafah, en el sur de Gaza. Tanto Israel como Hamas se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. La siguiente fase del plan de Trump incluye cuestiones complejas como el desarme de Hamas. También contempla una mayor retirada israelí de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional en el territorio palestino. Incluiría a una reapertura limitada el domingo del cruce de Rafah, fronterizo con Egipto. En Pakistán, este sábado, al menos 88 personas perdieron la vida en medio de enfrentamientos entre la policía, el ejército y los separatistas armados de Baluchistán. Al menos 10 de los asesinados son civiles. Los hechos se registran luego de que ayer murieran 41 militantes del grupo separatista en medio de redadas de las autoridades. Baluchistán, la provincia más grande y también la más pobre de Pakistán, lleva décadas sufriendo combates protagonizados por la insurgencia de grupos militantes de la etnia baluchi. Pakistán afirma que la violencia cuenta con el apoyo de actores extranjeros, acusación que India niega. Vamos ahora a Ucrania porque 5 regiones del país, incluida Kiev, se han visto afectadas por apagones causados por el mal funcionamiento de las líneas eléctricas de alto voltaje. Esto pese a la tregua parcial con Rusia solicitada por Donald Trump para proteger la red eléctrica ucraniana de ataques hasta el 1 de febrero. Las autoridades informaron que también se han registrado cortes en partes de Moldavia, incluida su capital. Esto mientras que en materia diplomática el emisario del Kremlin para Ucrania, Kirill Dmitriev, mantiene negociaciones con representantes de la administración estadounidense en Miami en la víspera de la segunda ronda de negociaciones tripartitas en Abu Dhabi. Seguimos en Europa porque líderes del Partido Popular Europeo reunidos en Zagreb criticaron este sábado la regularización masiva de migrantes, afirmando que debilita a Europa la declaración del partido con la fracción más grande en el Parlamento Europeo. Cuestiona, aunque no directamente, la medida anunciada el pasado martes por el gobierno socialista de España, que busca regularizar a más de 500.000 migrantes sin documentos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la política, afirmando que ayudará a consolidar el crecimiento y el bienestar de la economía española. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Críticas y la defensa del gobierno de España a una política que busca regularizar a más de 500.000 de migrantes sin documentos. Líderes conservadores del Partido Popular Europeo reunidos en Croacia cuestionaron la medida y afirman que debilita al bloque. Defendemos una política migratoria legal, ordenada y controlada. La solidaridad sin control es una negligencia política intolerable. El martes, España anunció una política para que migrantes sin documentos puedan tener permisos y trabajar legalmente. Entre los requisitos está residir en España durante al menos 5 meses antes de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales. Los solicitantes de asilo o protección internacional también podrán acceder al trámite y la aceptación de la solicitud habilitará para trabajar desde el primer día. La política también fue criticada por Elon Musk y defendida por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Mi país ha ofrecido una vía para regularizar a 500.000 de inmigrantes indocumentados, 500.000 de personas con las que convivimos cada día, en el mercado, en el autobús, en la escuela de nuestros hijos, personas que cuidan de nuestros padres, trabajan en el campo, que han construido junto a nosotros el progreso de nuestro país. En Barcelona, Madrid y otras ciudades, las filas para acceder a documentos crecen. Podré viajar a mi país de origen, ver a mis padres y trabajar aquí legalmente. Así podré pagar impuestos y solicitar la residencia permanente. La medida llega mientras otros países europeos endurecen sus políticas migratorias, mientras el gobierno defiende que ayudará a sostener el crecimiento económico del país, que alcanzó 2,8% en 2025. En Venezuela, Delcy Rodríguez anunció el viernes el cierre del Helicoide, la prisión utilizada por los servicios de inteligencia del Estado. Además, la presidenta encargada prometió una ley de amnistía general para reconciliar al país. La medida, que no aplicaría a los condenados por crímenes de asesinato o narcotráfico, se suma a la reforma del sector petrolero, de acuerdo con las exigencias de Estados Unidos. Más en el siguiente informe.
Una propuesta para disminuir la tensión política. La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la propuesta de una ley de amnistía, un instrumento que permitiría, bajo ciertas condiciones, la excarcelación de los considerados presos políticos que aún permanecen en prisión. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. En Venezuela, la confrontación ideológica se hizo más aguda desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. Desde entonces, según estimaciones, miles de personas fueron detenidas por delitos considerados políticos. La noticia fue tomada con cautela por aquellos que adversan al gobierno y defienden los derechos humanos. Ellos instan a que sigan las excarcelaciones y piden que la iniciativa no sea vista como una concesión del Estado. No es una concesión del Estado, no puede verse como un perdón, porque estas personas, estos venezolanos, han estado siendo encarcelados por en la reivindicación de sus propios derechos contemplados en la Constitución y en los estándares internacionales. La propuesta también incluye que el Helicoide, sede de uno de los servicios de seguridad y un denunciado centro de torturas, se convertirá en un lugar cultural y deportivo. Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo. Este 30 de enero, el gobierno de Estados Unidos informó que las autoridades venezolanas liberaron a todos los ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en Venezuela. Vamos hasta Estados Unidos con una nueva entrega de la trama Epstein. El Departamento de Justicia publicó el viernes 3 millones de archivos más del caso que incluyen numerosas menciones de Donald Trump, el príncipe Andrew, Bill Gates e Elon Musk. Los detalles a continuación. 3 millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes. Eso es lo que contenía el último lote de archivos publicados sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. La publicación ordenada por el Congreso es la más grande hasta la fecha y se produce semanas después de la fecha límite del 19 de diciembre. Los demócratas en el Congreso criticaron al Departamento de Justicia acusándolo de no publicar todos los archivos. Dicen que recopilaron 6 millones de páginas, pero solo están publicando 3. ¿Qué pasó con los otros 3 millones? ¿Qué contienen? Y por último, ¿se han publicado todos los documentos que mencionan la palabra Trump? ¿Sí o no? Necesitamos respuestas. Ya son 42 días y sumando que la administración ha infringido la ley al no publicar todos los archivos. El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo que el Departamento de Justicia había cumplido la ley aprobada por el Congreso. Puedo asegurar que cumplimos con la ley, cumplimos con la normativa y no hay nada. No protegimos al presidente Trump, no protegimos ni dejamos de proteger a nadie. El nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece en miles de referencias. Esto incluye correos electrónicos en los que Epstein y otras personas compartían artículos de prensa sobre él y comentaban sus políticas o su actuación política. Nunca se ha acusado formalmente a Donald Trump de ningún delito relacionado con Epstein. Otros documentos incluidos en la publicación del viernes mostraban la correspondencia entre Epstein y sus famosos amigos y conocidos. Entre ellos se encontraban Andrew Mountbatten Windsor y Elon Musk, quienes discutieron planes para visitar la isla de Epstein en el Caribe. Musk respondió en X reconociendo que Epstein intentó que visitara la isla, a lo que él se hubiera negado. También hay un manual de 58 páginas para el personal de Epstein sobre cómo interactuar con el fallecido delincuente sexual y su cómplice Ghislaine Maxwell. En él se instruía a los empleados a no ver nada, no oír nada y no decir nada. Cerramos en Europa, puntualmente en Alemania y Polonia, donde las bajas temperaturas han dejado impactantes imágenes, entre ellas las del mayor lago alemán, el Müritz, completamente congelado. Al tiempo que en Berlín varios canales, también congelados, se han convertido en escenarios de juegos de invierno. En Polonia, las imágenes se repitieron, pero en el río Vístula, uno de los mayores del país, que iba congelándose paulatinamente. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com.